continuamos conversando pues con los padres organizados preocupados como el país de lo que pueda pasar de aprobarse la ley de educación. Y el día pasado nos preocupamos mucho más los venezolanos, es porque en la Asamblea de Cuba se estaba hablando precisamente de nuestra ley que va a aprobarse aquí, donde vamos a tener asesoría cubana, y nosotros no sabemos todavía, como ustedes decían, la ley. Eso ya venía alerta la gente, ya ha comenzado la gente como a organizarse, los padres, todavía los veo así como un poquito que todavía no creen, ¿no? Todavía no creen. Y sin embargo, a raíz de que se pasó por medios audiovisuales la asamblea en Cuba, hablando de la ley de educación de Venezuela, que aquí no conocemos, eso ha comenzado a que, tanto periodísticamente como a nivel de las comunidades, volvamos. ¿Ustedes entraron a la Asamblea de Cuba para saber por fin cuál es la ley que se va a aprobar? Sí, no, ese es el secreto mejor guardado para nosotros los venezolanos, obviamente. Definitivamente no la conocemos más. Lo que sí conocemos son los proyectos de ley que tienen inmerso el currículum bolivariano. Sabemos que el sistema educativo bolivariano, su base filosófica es contraria a lo que establece la Constitución. Entonces eso ya sabemos que viene en la nueva ley, en el proyecto de ley, y que se va a discutir ahora porque está dentro del sistema educativo bolivariano. El Ministerio de Educación está organizado para ese sistema educativo bolivariano, ya está organizado desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, que salió la resolución. Entonces, el Ministerio de Educación y el gobierno pues ha venido con una serie de ilegalidades porque no está respetando la normativa vigente. Primero tiene que aprobarse una ley para después modificar un sistema. No podemos implementar un sistema si todavía no hemos modificado la ley. Sí, no, yo quería añadir a lo que decía Mildred, que se dispararon unos alertas. ¿Qué hizo que se dispararan esos alertas? Mira, está pautado para el 27 de junio de este mes comenzar la discusión nuevamente en la Asamblea Nacional del proyecto de ley. Pero ahorita están dadas las condiciones para poder implementar el currículum bolivariano, que en definitiva es el eje central de todo esto. ¿Por qué? Porque paralelamente está a punto de aprobarse la ley de propiedad social. Y pasado un año, ya hay un número bastante grueso de docentes graduados en las misiones de Rivas y Robinson. Por eso estaba esperando los 4 años, ya salió. Sí, que era un tiempo que necesitaba que transcurriera. Entonces, aprobando la ley de educación, por un lado, le dan el soporte legal al currículum bolivariano. Entonces, ¿cuál es la amenaza que está presente? Simplemente van a transmitir el mensaje a los papás, ¿verdad? Que ya llegó el momento, que gracias a la nueva ley aprobada, van a sacar del medio a todas esas personas que se han dedicado a comercializar inescrupulosamente con la educación, y que ahora los papás van a tomar el poder de manejar las escuelas y los centros de educación. Unido a esto, van a aplicar la ley social, de propiedad social, con la cual la estructura física de las escuelas pasan a ser propiedad social. ¿Okay? Y maestros que se resistan, pues ya tienen un universo de maestros pseudograduados en materia docente, por la cual van a ser sustituidos. Y ellos van a ofrecerle a los papás que el manejo administrativo de las escuelas, planteándole que ahora van a pagar menos porque realmente los costos operativos no son los que se están cancelando con una matrícula, porque la diferencia era lo que le estaban sustrayendo inescrupulosamente los dueños de las instituciones privadas. Pero como los papás no sabemos de educación, entonces ellos van a colocar unos coordinadores que van a manejar la materia educativa y son los que especialistas en manejar el currículum bolivariano, y esa va a ser toda la estrategia que se va a plantear para confiscar la educación venezolana. Ahora, es importante recalcar que obviamente todos esos procesos son una violación flagrante de los derechos de los ciudadanos venezolanos. En primer lugar, porque una ley que regula un bien público como es la educación tan importante tiene que tener el consenso, la participación, la discusión activa de toda la sociedad venezolana, y ese no es el proceso que está siendo estimulado y permitido por parte de, en este caso, el gobierno. Los proyectos de ley deben ventilarse, deben distribuirse a la gente para que la gente haga sus aportes de manera transparente y en ese es el deber ser. Estás hablando de ley. Claro, Bueno, claro, pero el deber ser aquí no es ese.
Pero tenemos que O sea, el luchar por deber Pero eso hay que ser... restituirlo, porque hay que Claro, violación claro. de Hay que derechos. restituirlo y Ese es el luchar Porque tema. la propiedad social tampoco debería ser y sin Correcto. embargo pero es. tenemos que luchar. O sea, una cosa que queremos llamar la atención hoy es que no nos podemos acostumbrar a malvivir, no nos podemos acostumbrar a que nuestros derechos sean vulnerados y sean soslayados. ¿Para qué? ¿Por qué? Y menos aún cuando se está tocando un tema tan delicado como es la educación. Porque son niños. Quizás a un joven, a un adulto no nos van a cambiar la manera de pensar, no nos van a ideologizar. Pero un niño, cuando se toma desde los 0 meses hasta los 6 años, que es la etapa inicial, entonces es ahí donde se corre un grave peligro. Porque ¿cuáles van a ser los ciudadanos del mañana de Venezuela? Va a ser un ciudadano que no tiene ningún tipo de sentido crítico. ¿Quién dice que los proyectos que ustedes proponen o que propone la sociedad es mejor que el que propone el gobierno, por ejemplo? O sea, ¿cuáles son las variables que ustedes están manejando? Bueno, por Yo ejemplo, pregunto como mamá, o sea, la mamá sí. está viendo, y digo, bueno, ¿qué variables manejan ustedes para decir que el currículo bolivariano, el propuesto por el gobierno nacional es malo? Y que va a hacer que mi hijo esté adoctrinado. ¿Por qué? ¿Bajo qué argumento? Bueno, por ejemplo, la educación bolivariana la define, estos son los libros que a nosotros asistimos a los cursos que nos dictó el Ministerio de Educación, en donde se define la educación bolivariana como un proceso político y socializador que se genera de las relaciones entre escuela, familia y comunidad, la interculturalidad, la práctica del trabajo liberador y el contexto histórico. Entonces, ¿qué pasa? Que está descontextualizado porque es un proceso político, inviscuye la política. La educación siempre ha sido política. Pero no partidista, no que es con partidista, ideología. porque No siempre con, ha sido Estado obviamente, neutro del proceso político. esto que estamos haciendo aquí es Claro. política. Pero no partidista, y corremos el riesgo con este currículum de que sea así. Está descontextualizado porque no tiene antecedentes, porque no resuelve, no fluye de un análisis profundo de los problemas educativos actuales. Si ese currículum respondiera a los problemas educativos actuales, fuera maravilloso, pero no. Adicionalmente, perdón, Mildred, el año pasado nos reunimos en una jornada que participaron, muchos padres participaron revisando y leyendo todas las publicaciones que pudimos obtener de manera informal, porque no hubo un proceso explícito para que hacerle llegar a los padres la información del currículo que se pretendía imponer en ese momento, y pudimos leerlo de primera mano, de tal manera que no son historias que nos han contado, estamos hablando de cosas que hemos leído, que hemos estudiado, que hemos analizado, y que si bien es cierto que si lo analiza un especialista podemos llegarle a una mayor precisión de por qué algo puede mejorarse, es cierto que muchas de las cosas que estaban allí van en contra de los valores tradicionales de la vida democrática, de la pluralidad y de el respeto por el derecho de los demás, por dirimir las diferencias con la base del diálogo. Se abandonan derechos, valores como por ejemplo el de superación personal, el de el logro individual, el de mejoramiento del nivel de vida a través del trabajo, y no lo restringen a una cosa que se llama trabajo liberador, que sobre las cuales hay muchísimas dudas acerca de qué es lo que quiere decir, etcétera, ¿no? Entonces, lo hemos leído de primera mano. Esas son las cosas que muy concretas. No te preocupes, que no queda tiempo, porque me están haciendo demasiadas señas y nosotros en YouTube tenemos que tener 10 minutos y ya regresamos.